Pues hermanos y hermanas, les invito que o miren el bosquejo o abran sus Biblias al libro del profeta Habacuc. Así se pronuncia, ¿verdad? Habacuc, ok. Muy bien, pasé toda la semana pensando, ¿cómo se dice exactamente este nombre, Habacuc? Bueno, Habacuc, no hemos pasado mucho tiempo en el Antiguo Testamento, en nuestros estudios, y este estudio la verdad es que será corto, porque voy a dedicar 3 sermones al libro del profeta Habacuc. Es un libro pequeño, entonces es fácil cubrirlo, y el contenido del libro del profeta Habacuc también no trata de muchas cosas, entonces uno puede estudiar todo el contenido en pocos sermones. Entonces, varios comentaristas, los hombres que escriban comentarios acerca de los libros de la Biblia, han notado que el nombre del profeta Habacuc es importante, el nombre, porque nos informan que el nombre de Habacuc quiere decir el luchador, como lucha libre, en el sentido de una persona que lucha con otro en una lucha muy cerca y fuerte. Y Habacuc representa un hombre luchando con Dios, con dudas y preguntas. ¿Cómo puede ser esto, oh Dios? ¿Por qué esto, oh Dios? Habacuc está luchando internamente con varias cosas. Entonces vamos a ver en el libro de Habacuc que Habacuc está viviendo en el tiempo casi al punto de la invasión de los babilonios en Jerusalén y la destrucción de la ciudad y el exilio. Entonces Habacuc vive en un tiempo difícil, un tiempo de mucha tumulto. Sí. Pero antes de empezar el sermón y el estudio del libro de Habacuc, es importante que nos acordemos de algo, de que los profetas eran los predicadores de Dios en el Antiguo Testamento. Los profetas eran los predicadores de Dios en el Antiguo Testamento. Y digo esto porque es común pensar de los profetas como los hombres que anunciaron de antemano las cosas del futuro. Un profeta habla del futuro. Eso fue solamente una porción, y la verdad es una porción pequeña de las enseñanzas y las palabras de los profetas. La mayoría de los mensajes de los profetas fue como esto. Si yo soy profeta, ustedes son los israelitas. En el presente, Dios me envía a ustedes y yo voy a decir, israelitas, paisanos míos, ustedes no están guardando la ley de nuestro Dios. Y Dios los va a castigar, nos va a castigar si ustedes no se arrepienten de tus pecados, si ustedes no purifican tu adoración, si no ofrecen los sacrificios que Dios quiere, si ustedes no ofrecen la obediencia que Dios quiere, porque la obediencia es mejor que el sacrificio. Entonces los profetas, la mayoría de su trabajo fue confrontar al pueblo en su tiempo según la ley de Dios. Y una parte de lo que hacían los profetas fue también hablar del futuro. Hablaron de la venida de los babilonios y otros ejércitos. Hablaron del exilio, del regreso del exilio. Hablaron de Jesús y su venida, etc. Entonces sí, hablaron del futuro, pero no limiten el mensaje o la función de un profeta al futuro. Ellos funcionaron, su función, su trabajo tuvo mucho que ver con el presente. Y Habacuc es un ejemplo en que, claro que va a hablar de una invasión en el futuro, pero está hablando del presente, cosas para su tiempo, para su pueblo, en su tiempo, en su contexto. Entonces leamos el libro y luego empezaremos el bosquejo. Vamos a leer capítulo 1, no todo el libro. Leamos entonces Habacuc 1, todo el capítulo. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti, diciendo, violencia, sin que tú libres? ¿Por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción?
He aquí que surgen pleitos y contiendas. La destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo. Por eso sale torcida la justicia. Observen entre las naciones y miren. Quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas. Vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios su fuerza. ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío y Santo mío? ¿No moriremos? Oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. Tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ellas incremente su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Habacuc es un luchador, luchando con preguntas, con dudas, con cuestiones. Oh Dios, ¿por qué? ¿Cómo? Este capítulo tiene 3 secciones, entonces nuestro bosquejo tendrá 3 puntos. Y estos puntos parecen quizás un poquito raros los títulos, pero creo que tienen mucho sentido y ustedes pueden ofrecerme su opinión al fin del sermón. Entonces, punto número 1, 911. 911. El libro de Habacuc, como hemos visto, empieza con preguntas. Preguntas de preocupación, preguntas de ansiedad. Imagina que tú estás en una emergencia, tu casa está en fuego y estás llamando 911, pero nadie contesta. Nosotros cuando llamamos 911 estamos confiando, alguien va a contestarnos. Pero Habacuc está llamando 911 y nadie contesta. Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Estoy llamando, pero no hay contesta. Estoy llamando, no hay reacción. Nadie me contesta. Hay una emergencia, dice Habacuc. ¿Y cuál es la emergencia que ha provocado a Habacuc a preguntar esas cosas y buscar alivio y ayuda? Pues Habacuc nos dice, ¿por qué me muestras la iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí, la ley pierde su poder y el derecho no prevalece porque el impío cerca al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está viendo varios problemas y no entiende por qué Dios no actúa. ¿Cómo podemos entender
los pensamientos de Habacuc, cómo piensa y todo eso. Queremos entender la situación y el contexto de lo que dice Habacuc. Y para entender el contexto y las palabras de Habacuc es necesario entender el pacto que Dios hizo con los israelitas por medio de Moisés, por medio de la ley, en Éxodo, en particular en Deuteronomio. Entonces, quiero que ustedes se acuerden conmigo de cosas que hemos estudiado en otros sermones, de que Dios hizo un pacto con los israelitas después del Éxodo, después de salir de Egipto, y antes de entrar en Canaán, la tierra prometida, Dios hizo un pacto con ellos diciéndoles, si ustedes van a ser mi pueblo y van a vivir en la tierra que yo les he dado por medio de Abraham, ustedes tienen que vivir en esa manera. Si van a vivir en la tierra santa, ustedes tienen que ser santos. Y si no son santos, ¿qué va a pasar? La tierra te va a vomitar. Entonces, en la medida que los israelitas no son fieles, entonces habrá retribución, habrá consecuencias. Según el pacto, había un acuerdo, digamos, aunque Dios impuso ese acuerdo, había un pacto con compromisos y los israelitas tenían que guardar sus compromisos y Dios también había hecho promesas que Él tuvo que guardar. Y Dios era fiel, pero los israelitas infiel. Entonces, si violaran la ley, recibirían maldiciones. Si guardaran la ley, recibirían bendiciones. Si quieren leer las bendiciones y las maldiciones del pacto, pueden leer Deuteronomio 28. Pero les he dado 3 versículos en particular para mostrar los principios de las maldiciones y las bendiciones. Noten entonces en el bosquejo Deuteronomio 28, 1, 2 y 15. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios, vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Y luego una lista de bendiciones. Versículo 15. Pero si no escuchas la voz del Señor tu Dios, a fin de procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y luego una lista grande, más grande que las bendiciones, una lista de maldiciones. Entonces, la importancia de este contexto es que Israel tiene una relación de pacto con Dios. Dios es un participante, un partido del pacto. Habacuc está viendo injusticia dentro del pueblo de Dios, desobediencia dentro del pueblo de Dios, israelita oprimiendo a israelita, violencia entre israelita contra israelita. Y Habacuc no entiende, Dios, esto es tu pueblo, vivimos bajo tu ley, bajo tu pacto, porque no estás haciendo nada. Porque no actúas, Dios, para guardar la justicia y la santidad de tu pueblo. Y también porque no proteges a los justos, porque no proteges a los inocentes, porque no les castigas, oh Dios, a los malhechores dentro de nosotros, porque no nos reprendes. La ley pierde su poder. Dios nos ha dado la ley, pero no hay consecuencias para la violación, para la desobediencia contra tu ley. Dios, no entiendo. Somos tu pueblo de pacto. ¿Por qué no estás, Dios, guardando la justicia de tu pueblo? ¿Por qué no contestas, oh Dios? ¿Por qué permites todos estos pecados y esta injusticia? ¿Por qué me permites ver la aflicción, oh Dios? Entonces Habacuc se siente como una persona llamando 911, pero nadie le contesta. Y nosotros estaríamos muy confusos y enojados si nosotros llamáramos la policía y los policías habían tomado el día para una vacación. Lo siento, no hay nadie, todos nosotros estamos de vacación en este día, no hay nadie para ayudarte. Entonces, ¿cómo es que tú me estás contestando?
quizás grabaron un mensaje. Lo siento, has llamado la estación de la policía. No hay nadie hoy. Estamos en Disneylandia. Nosotros estaríamos muy enojados. Nosotros pagamos nuestros impuestos para los servicios públicos. Tenemos un pacto, digamos, un acuerdo. Nosotros pagamos nuestros impuestos, ustedes reciben su salario de nuestros impuestos, ustedes guardan la ley, ustedes protegen nuestra seguridad. Así también Habacuc no entiende por qué Dios no actúa. Viviendo bajo el pacto que tenía requisitos de los israelitas y consecuencias para su desobediencia, Habacuc ve claramente la injusticia, la desobediencia. ¿Dónde están las consecuencias, oh Dios? Y luego Dios le contesta. Pero Habacuc no estuvo preparado para la respuesta de Dios. Punto número 2. Dios contesta: no te preocupes, Habacuc. Viene alguien. ¿O quién? ¿Quién, Dios? Vienen los caldeos. ¿Cómo? Habacuc llama y finalmente recibe una respuesta. Espere un momento, Señor. No cuelgue, por favor. Hemos oído tu llamada y estamos enviando a alguien para responder. No te preocupes. Vienen los caldeos. Dice Dios, empezando en versículo 5. Dios le contesta: observen entre las naciones y miren. Quédense asombrados y atónitos, porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara no lo creerían. He aquí que levanto a los caldeos, pueblo furioso e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para tomar posesión de los lugares habitados que no le pertenecen. Esas son malas noticias. ¿Por qué? Sigamos en versículo 7. Será temible y terrible. De sí mismo derivará su derecho y su dignidad. Sus caballos serán más veloces que leopardos y más ágiles que lobos vespertinos. Sus jinetes se dispersarán haciendo cabriolas, vendrán de lejos, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo este pueblo vendrá para hacer violencia. Todos sus rostros se dirigen hacia adelante y reunirán cautivos como arena. Se mofará de los reyes y hará burla de los príncipes. Se burlará de toda fortificación. Levantará terraplenes y la tomará. Entonces su espíritu pasará y se acabará. Devolverá a su Dios su fuerza. Hermanos y hermanas, estas palabras constituyen las noticias más malas posibles. Los caldeos son los babilonios. Caldeos son babilonios. Y el reino y el poder de ellos era gigante, gigantísimo. Aún en nuestro tiempo, el alcance de su reino y su poder era masivo, gigante, grandísimo. En una mapa, en comparación con los otros reinos de la región, Israel era muy pequeño. Israel, en comparación con el reino de los asirios antes de los babilonios, o en comparación a los babilonios, o a los persios después, Israel era pequeñito, muy pequeño en comparación. La cantidad de los soldados de Babilonia y la calidad de sus habilidades en la guerra en comparación a los israelitas, no había comparación. No había comparación. La calidad de su experiencia en la guerra y la cantidad de sus soldados, todo eso era 1000 veces mejor que los israelitas. Porque la guerra y la conquista y la destrucción, esas eran sus especialidades. Yo me gradué de la universidad con un bachiller en literatura y cultura española. Es decir, yo tuve una especialidad. Entonces, si tú me pides, oh, pastor, necesito ayuda en mis impuestos, o necesito ayuda en mi clase de química, yo diría, eso no es mi especialidad, no lo conozco, etc. Los caldeos, los babilonios, ¿qué fue su especialidad? Matando, saqueando, destruyendo. Y Dios anuncia que viene todo el pueblo
con todas caras dirigidas en una dirección. Tienen un propósito, Habacuc, y es destruir a Jerusalén. Entonces, para Habacuc, como ha dicho Dios, quédense asombrados y atónitos. ¿Cómo puede ser? No entiende. Creo que estamos de acuerdo que hay mucha satisfacción en un trabajo bien hecho. Mucha satisfacción en un trabajo bien hecho. Admiramos la artesanía superior en los detalles y la perfección. Por ejemplo, un taco de Taco Bell, nadie lo admira. Nadie está mirando su taco de Taco Bell pensando, wow, lo han hecho muy bien. Nadie jamás ha dicho esto. Pero un taco perfectamente hecho, de ingredientes de buena calidad, cocinado y combinado perfectamente, es una obra del arte. Y nosotros queremos ponerlo en el estante. Mira este taco. Y cuando los cuando los huéspedes vienen a tu casa, tú dices, mira, este taco perfecto que hemos hecho. Y dicen, oh sí, wow, qué magnífico. Un trabajo bien hecho, nosotros digamos, wow, qué bueno. Hay mucha satisfacción. El problema aquí es que los babilonios, los caldeos, ellos saben cómo hacer la guerra muy bien. Es un trabajo perfeccionado para ellos. Ellos lo han practicado, conquistando nación tras nación, ciudad tras ciudad. Es un arte para ellos, su especialidad. Expertos en el arte de la conquista, el arte del exilio. Y el gran problema es que ellos vienen, dice Habacuc, con el permiso de Dios. Por eso son las noticias más malas. Cuando los asirios querían atacar a Jerusalén, el ángel del Señor mató a miles de ellos. Entonces, un ejército grande no es una amenaza insuperable para los israelitas. Pero un ejército grande con el permiso de Dios, eso es no imaginable. Sí, ustedes me entienden. Es Dios mismo que ha anunciado. Dios mismo contesta a Habacuc con esta respuesta. No son los centinelas anunciando a los caldeos, cuidado, huyan, vienen los caldeos. No son los centinelas que están diciendo esto. Dios está anunciando su venida. Dios dice en versículo 6, he aquí que levanto a los caldeos. Dice Dios, yo levanto a los caldeos. Y dice Dios que entonces tú no puedes huir, no puedes escapar, no puedes esconderte, no puedes ganar. Será temible y terrible. Dice Dios, los caldeos son más veloces, más feroces y son crueles. Ni tendrán misericordia, ni les importará sus gritos para piedad. Se burlarán de los reyes. Yo soy el rey de Israel. No les importa. ¿Se acuerdan de lo que hicieron al rey de Israel? Lo desgollaron, quitaron sus ojos, pero antes de hacer eso, mataron a sus hijos y luego quitaron sus ojos, degollaron sus ojos. Entonces la última cosa que él vio fue la muerte de sus hijos preciosos y luego vive sin ojos el resto de su vida. Entonces sí, se burlarán de reyes. No les importa quién eres o quién fue tu padre o tu trono y tu fortaleza y todo eso. No les importa. Y sabemos que la descripción de Dios de los babilonios, los caldeos, es verdad, no solamente porque lo encontramos en la palabra de Dios, sino también por las historias del mundo. En el Museo Británico en Londres, ellos tienen mucho arte de la antigüedad. Y una parte del museo tiene murallas de este tamaño. Murallas grandes, más anchas, pero de este tamaño, de piedra. Todas talladas con escenas. Y los ingleses en sus conquistas y digamos viajes, pero conquistas, ellos tomaron esas paredes, esas murallas de los palacios de los
babilonios, los asirios, los persios, etc. Entonces, ahora están en Londres en este museo. Y los reyes de Babilonia y los otros reinos antiguos, ellos describieron sus conquistas, sus victorias en esas paredes y los usaron para decorar sus palacios. Y las escenas son horribles, absolutamente horribles. Representan o demuestran claramente, tendrás un oficio con una mesa aquí sentado y habrá una línea de personas acercándose al oficial. Y vienen con cabezas. Y cada cabeza que entrega recibe dinero. Entonces, si tú eres un soldado en el ejército de Babilonia, entre más cabezas que tienes para ofrecer, más dinero recibes. Es un arte para ellos. También tienen muchos cautivos que entregan a la esclavitud. También cortaron el piel de sus víctimas vivos, solamente para torturarlos. Los pusieron en lanzas largas, como nosotros hacemos un kebab, así lo hicieron en los hombres. Las mujeres encintas cortaron sus vientres para sacar los pequeñitos, etcétera, 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 y más. Entonces, por eso, si Dios está levantando los caldeos, permitiendo su avance y su victoria, Habacuc no entiende cómo puede ser esto. Pero dice Dios, vienen los caldeos. Y dice Dios, sí, ustedes son injustos, ustedes son desobedientes, ustedes son un pueblo rebelde. Y aquí que yo levanto los caldeos. Es difícil entender el miedo, el terror de una ciudad bajo una cerca. No puedes escapar. No puedes recibir refuerzos. No puedes recibir más recursos porque hay una cerca. Nadie puede llegar para ayudarte. Tú no puedes salir. Entonces, ¿qué puedes hacer? La única esperanza es que otro ejército de otra parte llega para combatir, para luchar contra el ejército haciendo la cerca alrededor de tu ciudad. Pero no será así. Si Jerusalén es el capital y si Jerusalén está bajo una cerca, no hay nadie para rescatar. Quédense asombrados y atónitos porque yo haré en sus días algo que aun si se los contara no lo creerían. La ciudad de mi santidad, la ciudad de mi presencia, porque el templo estuvo en Jerusalén, en el monte de Jerusalén. Yo voy a permitir que un ejército ajeno, violento, horrible, ataca y saca la ciudad de Jerusalén. Punto número 3. La reacción de Habacuc. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto la respuesta? ¿Qué dirías tú si llamaras 911 y después de muchas llamadas no contestadas, alguien contestó y te dijo, bueno, estamos enviando los terroristas de ISIS? O estamos enviando los sicarios de los narcotraficantes. Nosotros diríamos, por favor, no. Si tú envías ellos, los terroristas de ISIS o los sicarios de los narcotraficantes, no van a venir para proteger la justicia, no van a protegerme, no me van a ayudar, van a hacer las cosas más horribles posible. Así fue para Habacuc. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Los babilonios no van a resolver el problema. No van a castigar a los israelitas oprimiendo a los israelitas. No van a establecer la justicia en nuestro reino. Van a amontonar pecado sobre pecado. ¿Cómo puede ser? Son los hombres más inhumanos y crueles posible. Y así habla Habacuc. Leamos lo que dice. Dice en versículo 12.
¿Acaso no eres tú desde el principio, Señor, Dios mío y Santo mío? ¿No moriremos? Oh Señor, para juicio pusiste a los caldeos. Tú, oh roca, los has establecido para castigar. Eres demasiado limpio como para mirar el mal. ¿Tú no puedes ver el agravio? ¿Por qué, pues, contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. A todos saca con anzuelo, los atrapa en su red y los junta en su malla, por lo cual se alegra y se regocija. Por eso rinde sacrificios a su red y ofrece incienso a su malla, porque gracias a ellas incremente su porción y hace suculenta su comida. Por eso sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Noten conmigo por lo menos 4 argumentos en esos versículos, 4 argumentos de Habacuc contra el plan que Dios ha mencionado. Habacuc está luchando con Dios. Número 1, Habacuc dice, tú no los necesitas, oh Dios, no necesitas los caldeos para cumplir tus propósitos, oh Dios. ¿Por qué usaría Dios los babilonios si no los necesita? ¿Acaso no eres tú desde el principio, oh Señor Dios mío y Santo mío? Dios, tú eres el Creador todopoderoso y los babilonios son un poder menor. Entonces, si tú eres el todopoderoso, ellos un poder menor, no los necesitas. ¿Por qué usarlos entonces, oh Dios? Y el argumento es, entonces no los uses. No los uses, oh Dios, no es necesario. Número 2, dice Habacuc, su pecaminosidad, la pecaminosidad de los babilonios, de los caldeos, no corresponde a tu santidad, oh Dios. ¿Cómo puede ser que ellos son tu instrumento, tu herramienta, siendo ellos tan pecaminosos y tú tan santo? Eres demasiado limpio como para mirar el mal. ¿Tú no puedes ver el agravio? Y dice Habacuc que nosotros somos más justos que ellos. ¿Por qué entonces usar a ellos para castigarnos a nosotros? ¿Por qué contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Sí, somos un pueblo desobediente, oh Dios, pero los babilonios son peores que nosotros. ¿Por qué puedes permitir que ellos nos destruyan? ¿Por qué enviar a los sicarios para disciplinar a los ciudadanos más fieles que ellos? Ellos son los narcotraficantes, ellos son los sicarios. ¿Por qué son ellos la policía ahora para nosotros? No entiende. Dios, tú eres santo. Este es el pueblo más pecaminoso del mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Qué? Número 3, otro argumento de Habacuc. Dios, si les das la victoria a los babilonios, no te van a agradecer o adorar. Van a adorar a su red. Van a adorar, van a glorificar a sus herramientas de guerra. Las naciones, dice Habacuc, son como insectos. Son fáciles para conquistar y colectar. Dios los describió como arena. Colectan víctimas como arena. Permites que los hombres sean como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Los peces y los reptiles se van por toda dirección y otra persona con una red los colecta. Los babilonios vienen con todas caras dirigidas en una dirección para hacer la guerra. Los israelitas están huyendo toda persona en toda dirección. Luego, con la red, colectan a todos sus víctimas, sus cautivos. Y cuando la victoria es tan fácil y tan completa, los hombres alaban a sí mismos o a sus herramientas. En los deportes, sea fútbol o béisbol y otros, cuando un deportista tiene mucho éxito, a lo largo de un tiempo, no solamente un día, empieza a ser supersticioso.
Oh, yo tuve esas medias para este juego, este partido. Entonces voy a seguir vistiéndome con esas medias porque me dan la victoria. También los aficionados, yo me senté exactamente así cuando estuve mirando el partido y ganaron. Entonces empezamos a atribuir la victoria a las cosas, ¿verdad? Así también los caldeos, que de una forma tenían más razón que nosotros, ellos tenían tanto éxito con sus herramientas, sus especialidades, que alabaron y glorificaron a esas cosas. Una persona con un carro muy bueno, un carro rico, dice, este es mi carro, mira mi carro, me ha dado no sé qué. Entonces, cuando si Habacuc argumenta, dice, Dios, si tú les das esa victoria completa, esa victoria fácil, van a atribuir la victoria a sus herramientas, no a ti, oh Dios. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el propósito? Van a alegrarse y regocijarse en su pecado, van a gloriarse en su pecado. ¿Y cuál es el pecado? La masacre del pueblo de Dios. Los siervos de Dios morirán, los enemigos de Dios prosperarán y van a adorarse a sí mismos y a sus cosas y a sus dioses. ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el propósito en todo eso? Habacuc no entiende. Eso dirigirá a más idolatría, oh Dios. El resultado de esto será idolatría. Número 4, el cuarto argumento de Habacuc. Dice Habacuc, esta conquista, si tú la permites, no será el fin de sus pecados. No será el fin de los babilonios o los caldeos. ¿Por qué permitirla, oh Dios, la conquista? Los matones en la escuela, los matones siempre escogen víctimas débiles, ¿verdad? Por eso les enseñamos a nuestros niños a comportarse de tal manera que se defienden y muestran que no son tarjetas fáciles. Porque el matón, cuando empieza a ver que esta persona va a defenderse, busca otro que no se va a defender, porque prefiere las víctimas fáciles, ¿verdad? Y cuando encuentra una víctima débil, lo maltrata así como y cuando quiere. Yo tengo 2 hermanos mayores y siempre hacen, stop hitting yourself, hey. Me hacen pegarme a yo mismo. Así son los matones. Porque yo soy débil, ellos son fuertes, mis hermanos mayores, entonces me pueden maltratar antes, me podían maltratar cuando y como querían. Es decir, que cuando nosotros, cuando una persona tiene éxito en sus propósitos, regresa a la cosa, regresa a la acción. Es fácil. Yo tengo resultados con un esfuerzo pequeño, entonces voy a seguir haciéndolo. Los ladrones regresan a las casas débiles. Los empresarios, en una manera positiva, buscan los negocios que son fáciles y lucrativos. Quiero ganar dinero en la manera más eficiente posible o eficaz. Así es la naturaleza humana. Y los caldeos, si ganan tan fácilmente, no van a parar. Eso les motivará a seguir conquistando a otra nación. Si Dios permitiera, un ejemplo, si Dios permitiera que una abeja te pique, la abeja morirá y no habría más peligro. Ok, Dios, si tú me envías una abeja que me pica, pero la abeja muere al picarme porque el aguijón se separa del cuerpo y se muere. Diríamos, ok, hay un fin, hay dolor, pero un fin, la abeja se muere. Pero una avispa es diferente, te pica y el aguijón no se separa de su cuerpo, sigue picándote. Habacuc está diciendo, oh Dios, los babilonios son avispas. Si nos pican, no van a morir, no será el fin de sus pecados, será el inicio, el empiezo de sus pecados contra nosotros.
eso dirigirá a más pecado, más sufrimiento, más sufrimiento. ¿Por qué Dios entonces permitirlos? Dice en versículo 17, por eso, después de tener éxito con su red, sigue vaciando su red para volver a matar continuamente y sin piedad a las naciones. Dios, si su red es tan exitoso, tan eficiente, van a seguir usándolo, vaciándolo, colectando a más personas, vaciándolo, colectando a más personas. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y no solamente morirán muchos, los que sobreviven morirán en una tierra ajena después de más crueldad y más sufrimiento. No hay fin en los ojos de Habacuc, no hay propósito, no hay destinación bueno o buena. Entonces Habacuc tiene un nombre bueno, es un luchador, luchando con esas preguntas. Hemos llegado a nuestra conclusión, habiendo estudiado los versículos de capítulo 1 de Habacuc. ¿Qué podemos decir en reacción, en conclusión? Número 1. Dios no es ni sordo ni mudo. Tampoco es nuestro esclavo para contestarnos justo cuando y como queremos, ¿verdad? Dios, por favor, Dios, contesta. Oh Dios, por favor. ¿Por qué no me contesta Dios? Pues la verdad es que Dios nos ha dicho muchas cosas y podemos encontrar sus mensajes, sus palabras a nosotros en la palabra de Dios. Entonces nosotros nos frustramos, nos enojamos cuando Dios no nos está diciendo lo que nosotros queremos oír. Entonces no quieres la palabra de Dios, quieres que Dios te obedezca a ti. Y hemos cantado hoy, ¿qué más pudiera Él haber dicho que no nos ha dicho en su santa palabra? La palabra de Dios es suficiente para informarnos acerca de todas las cosas. Esto no significa que la Biblia nos explica todo propósito pequeño de todas las cosas que Dios permita o envía a nuestras vidas, pero significa que Dios ha explicado sus propósitos grandes. Sabemos el fin de todas las cosas, sabemos el propósito final de todas las cosas y por eso confiamos que las partes pequeñitas contribuyen al final que Dios nos ha prometido. Y cuando nosotros estamos intentando investigar todos los propósitos pequeñitos del plan de Dios y no nos contesta, no es que Dios es sordo ni mudo, pero Dios no es nuestro San Nicolás que nos da lo que queremos. Y tenemos que estar contentos con la voluntad de Dios y también la palabra de Dios. Pablo le pidió a Dios, quita de mí esa aflicción 3 veces, y Cristo dijo, mi gracia es suficiente. Y cuando Pablo dijo que todo lo puedo por medio de Jesucristo, no estuvo hablando acerca de conquistando el mundo y ganando mucho dinero y teniendo una casa grande y 3 carros. No. Todo lo puedo sufrir, todo lo puedo soportar, yo puedo perseverar en aflicción por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos clamando a Dios, sí podemos clamar. Esto no nos calla, pero nos disciplina, nos instruye. Y los salmos tienen muchas llamadas a Dios. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Pero, como hemos visto en muchos sermones, el salmista es cambiado por la palabra de Dios. Por ejemplo, Salmo 77, el salmista no puede dormir, no entiende. Y pregunta el salmista, ¿has dejado de ser fiel? ¿Te has olvidado de tus promesas, oh Dios? Y luego el salmista se acuerda del éxodo de Egipto y él regresa a una estabilidad, a una confianza en Dios. Así nosotros sí podemos clamar, sí podemos hablar con Dios y llamar a Él. Oh Dios, ¿por qué? Oh Dios, etc. Pero debemos estar dispuestos y listos
para ser calmados por la palabra de Dios, no con una respuesta pequeña a toda pregunta que tenemos, sino por medio de lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra. Entonces, sean como Habacuc, pero no como Habacuc. Sí, ora a Dios, perseveren en la oración, dijo Pablo en Colosenses 4. Vigilen en la oración, pero estén contentos con la palabra y la sabiduría y la voluntad de Dios. Número 2. Todo éxito y toda bendición, todos esos provienen de la mano de Dios, quien en lugar de castigarnos inmediatamente y eternamente, nos ha bendecido mucho bajo el sol. Esta conclusión proviene de Habacuc en el sentido que la invasión de los babilonios, todo eso fue malas noticias. Malas noticias. Entonces, en la medida que nosotros no tenemos miedo de una invasión de babilonios a un poder ajeno, claro que las noticias nos dicen Corea del Norte y China y los terroristas y todo eso, porque las noticias provocan a la gente, pero nosotros diariamente no estamos viviendo bajo el miedo de invasión, no estamos viviendo bajo persecución muy seria. Tenemos muchas bendiciones, muchas libertades, y por eso, todo eso es la gracia de Dios, la bondad de Dios. Nosotros merecemos, no esta vida, una muerte, inmediatamente, finalmente, para siempre. Entonces, cuando nosotros estamos experimentando el opuesto, al revés, debemos darle gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado y los éxitos que nos ha dado. Dios les dio éxito y bendición a los caldeos en esa situación. Eso proviene de la mano de Dios. Debemos regocijar en los éxitos de otras personas, las bendiciones de otras personas, no con el egoísmo, sino el contentamiento. Número 3. No estamos suficientemente conscientes ni somos completamente sinceros acerca de la profundidad de nuestra pecaminosidad. Es fácil ser como Habacuc. ¿Por qué permitir que los más impíos destruyan a los más justos, oh Dios? Y relativamente entendemos que sí, externamente, los babilonios, los caldeos, sí eran mucho peor que los israelitas. Pero internamente somos tan pecaminosos, porque el pecado afecta a todo nuestro ser, igual a toda la raza humana. Entonces, seamos nosotros humildes, estemos conscientes de la profundidad de nuestra pecaminosidad y sinceros. No somos mejores que nadie, internamente. Y si externamente, regresen a punto 2, todo éxito y toda bendición que tenemos es por la gracia de Dios. No podemos gloriarnos en nada. Si somos más justos externamente, gracias a Dios. Internamente todos nosotros necesitamos el perdón de Dios, la salvación de Dios que se encuentra en Jesucristo por medio de su sangre, entregado por nuestras transgresiones y levantado para nuestra salvación. Hablando de eso, número 4. El terror y la duración de los sufrimientos y las tormentas del infierno deben provocar en nosotros un miedo más urgente y una desesperanza más inevitable si no los escapamos por la fe en Jesucristo. La maldad de las malas noticias que recibió Habacuc fue en que Dios había levantado los caldeos. No había escape. No había ni la posibilidad de evitar la llegada, la venida de los caldeos. Así también,
si pensamos que eso es horrible, temible y terrible, como dice Dios, es mucho peor los sufrimientos del infierno, el terror de ellos y la duración de ellos. Esto debe provocar en nosotros, si los israelitas tenían un miedo urgente y una desesperanza inevitable, no podemos evitarlo, ¿qué vamos a hacer? Si el infierno es peor que esto, debemos nosotros tener un miedo más urgente y una desesperanza más inevitable, si no los escapamos por la fe en Jesucristo. Porque el escape está claro, 100%, ¿verdad? Todos los que confían en Jesucristo, todos sus pecados son perdonados. Y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el aguijón de la muerte no les puede tocar. La maldición del pecado no les aplica. La culpabilidad de sus pecados no hay. Porque Dios en su pacto, en su promesa, por medio de la vida y la muerte y la resurrección y la ascensión y la ascensión de Jesucristo, por medio de todo eso, en que confiamos, somos salvos por la fe. Entonces, la única razón para no huir a Jesucristo es si no crees en Él, si no confías en Él, si Dios es un mentiroso y todo su pueblo mentirosos también. Pero todos nosotros sabemos que no hay nada tan incierto como la vida, no hay nada tan cierta como la muerte, ¿verdad? Entonces, otra cosa tan cierta, la salvación en Jesucristo, quien ha vencido a la muerte públicamente, abiertamente, en su resurrección, quien vive para siempre para interceder por nosotros. Y nosotros, al ver el horror de Habacuc contra la invasión de los caldeos, nosotros debemos decir en nuestros corazones, gracias, oh Dios, que nos has liberado del horror y del terror del infierno por medio de nuestro vencedor y conquistador, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Oremos.